Estoy junto a Jorge Escudero, psicólogo clínico que nos acompaña hoy día para hablar de un tema muy interesante. Vamos a hablar del desarrollo psicoemocional en los niños, pero vamos a concentrarnos en las emociones, ¿no es cierto? Así es. ¿Cómo está, Jorge? Muy bien, gracias por la invitación. Efectivamente, bueno, las emociones son un aspecto importantísimo de todo ser humano y a veces se cree que los niños o las niñas no pueden tener emociones, no pueden expresar la rabia, la frustración o la pena o la tristeza, pero sí pueden hacerlo y es muy sano que lo hagan además. Correcto. La idea está en saber enseñarles a expresar esas emociones de una forma sana para que no se vean perjudicados ellos u otras personas. En esta manifestación que hacen naturalmente los niños, ¿no es cierto? Porque acá no está el control que puede tener o todo el aprendizaje que tiene el cerebro de un adulto para controlar, manejar, hasta manipular, debemos decir, sus emociones. Esto es, ¿no es cierto?, es tal como se manifiestan. Aquí están las emociones. También sirven, y lo vamos a conversar en el programa, para entender también y comprender qué está pasando con nuestro hijo o nuestra hija detrás de esa manifestación. Pero antes de eso queremos que usted nos acompañe a ver el siguiente video y después de esto seguimos conversando junto a Jorge Escudero. I get really mad when my brother hits me a lot. I don't like it when you say you don't want to play with me. When I'm mad, my brain can get a headache and it can start hurting. Your blood keeps pumping because you're like really mad. And you start to get sweaty because you're getting really, really mad. And then when you start getting really mad, you turn red. When your body can't really control yourself, mad just takes over your body. I just get out of control. It's kind of like if you had a jar and then the jar would be your brain and then you put glitter in the jar and that would be how you would feel like. If you shook up the jar and the glitter went everywhere, that would be how your mind looks. And it's like spinning around and then you don't have any time to think. And you sometimes punch stuff and people when you don't really mean it. When I get angry, I feel it in my heart. I really don't like when I get angry. The amygdala really reacts, but the prefrontal cortex tries to keep it down. When I feel like I want to, get really angry and yell, I just sometimes, take deep breaths. First you find a place where you can be alone, then you find some way to relax and calm down. When I need to calm down, I take deep breaths. I breathe in through my nose. Sometimes I close my eyes or just take deep breaths. It's coming down, it's not moving. It's slowing down and then it stops. And the heart pumps slow and then it goes into your brain. It's like all the sparkles are at the bottom of your brain. My brain slows down and then I feel more calm and then I'm ready to speak to that person. Son respuestas que los niños dan y que claramente usted a lo mejor en su casa y junto a sus hijos también la está viviendo, lo más probable. Me quedo con el ejemplo de la brillantina. La brillantina, el caos. El caos total y después como el ejemplo es perfecto, ¿no? Sí, y implica también graficar cómo se siente un niño o una niña cuando está con una mezcla de emociones. Lo que sucede, la dificultad que tienen muchos niños es que todavía no le han puesto nombre a esas emociones. Claro. ¿Ya? Entonces ellos comienzan a sentir mucho calor, sienten que le duele la cabeza, sienten que sus manos se aprietan. Exacto. Y eso a veces lo manifiestan a través de morder a un compañero, hacer una pataleta, gritar, romper las cosas, pero una vez que ese niño logra comprender que eso que le está pasando se llama pena,
se llama rabia, se llama frustración, es posible que logre calmarse porque ya tiene nombre aquello que es tan desagradable que se está manifestando en su cuerpo. Esa podrá ser una muy buena tarea y una estrategia. Por ejemplo, hoy estás colorado, tienes calor, parece que estás sudando, parece que tienes rabia. ¿Será que eso es lo que te está pasando? Es como cuando uno tiene mucha pena y se encuentra con un amigo en la calle y le dice, hoy tienes una cara de pena, parece que con solo eso ya te alivió. Entonces, si a uno lo alivia, más todavía a los niños. Hacer como evidente lo que estás viendo en ellos, digamos, claro, ¿no es cierto? Y en el fondo darle la importancia que tiene ese minuto, ni exagerando ni bajando el tema, porque también cometemos errores los adultos en el tema de ir negando algunas cosas. Es que no debes ser rabioso, no debes tener rabia, o no, pero ¿para qué tienes pena si la vida es tan bonita? Como dando tantas explicaciones o conteniendo tanto que no dejamos que los niños vayan expresando. ¿Hasta qué punto estamos actuando mal en eso y cómo deberíamos manejar entonces la emoción a nuestro hijo? Sí, bueno, yo creo que o sea, viéndolo como un tema más cultural. A veces en nuestra cultura estamos acostumbrados a anular ciertas emociones. Basta que alguien se ponga a llorar en la familia y le damos papel y agua para que corte. Claro, pero no llore más, corte la pena. Sí. Entonces se genera como ese nerviosismo, pero es bueno que a los niños también se les vaya mostrando lo que yo voy entendiendo con lo que me está diciendo. Por ejemplo, parece que eso te dio pena o parece que es como una lluvia de situaciones que te están haciendo sentir incómodo. O sea, valido tu malestar. A veces se tiene la idea de que los niños, solamente por ser niños, no tienen preocupaciones. Pero basta con que vayamos a meternos a una casa y escarbar un poquito más y ver que algunas conductas que se presentan en los niños responden a algo más. Es decir, entregan señales a través de sus conductas o de las mismas emociones que tenemos que tratar de interpretar. Y en eso es importante entonces que ellos aprendan a verbalizar qué está detrás de eso, ¿no? Tienes pena, como tú decías muy bien, te noto triste, o estás enojado, estás más rojito, estás como más agitado, estás enojado. Entender un poquito después de esa descripción qué hay detrás de eso, pero ¿por qué te hizo que estás así? ¿Por qué estás enojado? Porque también nos lleva, quizá, y eso es uno de los temas que yo creo que las generaciones más grandes no hemos tenido, lo que viene detrás, el entendimiento de por qué estoy pasando por esta situación, podríamos decir en este estado vibracional, ¿no? O sea, ¿por qué estoy así? ¿Qué me pasó atrás? Estoy frustrado, estoy enojado, pero a ver, stop, esto viene por algo. Como validar esa línea de pensamiento, ¿no? Exactamente, y con los niños eso se puede hacer muy bien. Por eso te digo, o sea, ahí se aprende. Es necesario hacerlo para poder entender y evitar que a lo mejor esta situación tan desagradable que tengo me vuelva a pasar. Entonces es muy conveniente que los niños, cuando ya la familia está en calma, a lo mejor en la noche van a leer un cuento y conversen acerca de lo que pasó. Por ejemplo, conversen acerca de la pena, la pataleta o la frustración que se presentó, porque va a ser un momento de calma donde ellos podrán analizar mucho mejor qué es lo que está pasando. O bien crear un cuento donde los personajes de ese cuento viven la misma historia que ese niño está viviendo. Es decir, estoy validando lo que te pasa, porque no solamente te pasa a ti, también le pasa al osito que está en la historia. Entonces va a ser una buena estrategia. Analogías con el tema. Tú mencionaste una palabra y me gustaría entrar en eso, y yo creo que a muchos papás les preocupa la pataleta. ¿A qué obedece la pataleta? ¿Por qué se producen las pataletas? Podríamos pensar que estamos hablando de emociones y la pataleta es como un concepto totalmente aparte, pero tiene mucha vinculación porque la pataleta o las pataletas son reacciones emocionales que son intensas frente a esta sensación de frustración. Como aparecía en el video, me enojo cuando no quieren jugar conmigo, cuando me rompen los juguetes, cuando no tengo algo que quiero. Un niño se puede frustrar, pero como no tiene todavía las palabras para decir me enojé por esto, hacen una pataleta. Si a eso yo le sumo que en la casa a lo mejor pasa lo que tú dices, ya cállate, déjate de molestar, déjalo que llore para que se le pase, entonces más rabia se va acumulando. Por eso es que podríamos comprender por qué aparece la pataleta y cómo la podemos prevenir. Entre los 2 y los 5 años van a ser esperables las pataletas. Que sean esperables no quiere decir que nos tengamos que bancar muchas pataletas, sino que es la oportunidad para entenderlas. Pero dicen, papá dice, le da pataleta. Si yo lo considero mucho, lo pesco mucho y voy, ¿qué le pasó? Y la cuestión es como que capta mi atención. Entonces entiende finalmente que el mecanismo para llamar la atención de los papás frente a una frustración es hacer la pataleta. Entonces se repiten. Ya hemos visto niños, yo creo que todos en el supermercado, en cualquier parte, los papás no saben dónde esconderse porque el cabro deja, pero la tendala así. Yo creo que en lugares públicos a veces. Sí, de hecho, el papá y la mamá se preocupan porque dice, van a creer que lo estoy pegando. Por ejemplo, yo he escuchado mucho. Entonces, claro. Hay que intentar explicarse. ¿Cómo se maneja entonces, Jorge? Mira, primero hay que intentar explicarse por qué mi hijo está recurriendo a esto para que yo pueda acercarme a él o a ella. Pero el momento que está con los
gritos y que le sale espuma por la boca. En el momento, bueno, respirar profundo. ¿El papá o él? Respirar, Los dos. no, que el niño, o sea, que ya. el adulto es el que lleva el barco ahí. ¿Ya? Respirar Entonces, profundamente. Relajarse, respirar profundamente y evitar, en ese momento, es un momento de crisis. Entonces, por más que yo le dé instrucciones a mi hijo, en ese momento va a entrar por uno de sus oídos y va a salir por el otro. Le voy a estar hablando en otro idioma. Entonces, tengo que tratar de protegerlo para que en esa pataleta no se lastime o no lastime a otras personas. Por ejemplo, lo puedo tomar por la espalda, lo tomo en brazos, evito, porque hay niños que se pegan en la cabeza cuando hacen su pataleta o que le pegan a otros o muerden. Entonces, primero, evitar que eso suceda y también ir controlando las variables ambientales. Si es posible que yo pueda pedir ayuda a otra persona, si es que mi hijo está gritando, bueno, tendré que dejar que durante al menos un minuto grite, porque el grito no va a estar eternamente. Entonces, saber que eso va a ser, tiene un periodo de inicio y un periodo de término, pero va a llegar el momento en que la pataleta no quedó ahí solamente. En el momento en que el niño o la niña está en calma, es necesario que yo retome ese momento. ¿Te acuerdas lo que pasó en el supermercado? ¿Te acuerdas lo que pasó cuando fuimos a comprar y no te compré lo que tú querías? Que te enojaste, te frustraste, te pegaste. Entonces es necesario volver a eso lo más pronto posible para evitar que este niño diga, bueno, ya lo hice y nadie me dijo nada, o bien lo hice, me cansé mucho, pero finalmente mi mamá y mi papá no se acercó a decirme nada. Entonces, a veces, y en la mayor parte de los casos, más bien hay un interés de tener un contacto afectivo con el adulto más importante antes que con otra persona. Vamos a un ejemplo de esto. Supermercado, niño va, quiero el dulce, quiero el chocolate, No. ¡Ah! Chocolate. ¿Qué pasa ahí? Espero que termine de gritar en el supermercado. ¿Y cuál es mi enfrentamiento? Para que seamos súper prácticos, Jorge. ¿Qué hago? Sí. ¿Qué hago Bueno, ahí? Porque uno puede decir, ya, vamos a comprar el chocolate. Listo. Soné. O sea, cada vez que pienso en un supermercado, puedo tener, si no compro el chocolate, una pataleta. Eso es lo que sucede. Es que antes de que pensar que cada vez que yo vaya al supermercado me va a pasar eso, si yo sé que cada vez que voy, entonces una primera pataleta puede pasar porque yo no sabía que esto iba a pasar. Pero yo me puedo preparar para la próxima. Pero no le doy el estímulo, no compro. O sea, lo que sucede es que si es posible que yo lo haga, lo puedo hacer, dando la explicación de por qué lo estoy haciendo. ¿Por qué lo estoy haciendo? Claro, a lo mejor porque quiero que a lo mejor compartamos un rato, quiero que te sientas bien, yo sé que esto aunque sea después de la pataleta. No. Es que es el tema, po. El tema es cuando a lo mejor el papá o la mamá no puede hacerlo o bien lo hace para tapar la situación que se está presentando. Es decir, estoy intentando apagar incendios. Si es que yo no puedo comprar, bueno, el adulto debe mantener una postura que sea firme respecto de lo que está sucediendo. Claro. Yo no puedo comprarlo. Claro. Ya dijimos que por más que yo dé explicaciones en ese momento, no va a ser suficiente. No van a entenderla. Entonces, puede ser que usted no lo haga si es que no cree que es conveniente hacerlo, pero tratar de que ese espacio sea un espacio donde finalmente va a ser un espacio seguro para su hijo. Lo más importante es que no se lastime en ese rato. Claro. ¿Ya? Como tema secundario va a ser la vergüenza que a lo mejor yo estoy pasando. Y hay que estar, ahí digo una especie de estar lo más tranquilo posible y pensar para adentro, esto no me afecta, esto no me afecta, esto no me afecta. Soy feliz y me río, porque también fíjate que hay un tema de vinculación en los niños. Los niños perciben todo. Sí. Y perciben tu estado, como está y todo, lo estoy incomodando, ¡guau! Lo estoy incomodando. Y el adulto tampoco debe invalidarse en ese rato, tampoco es mentirse, tampoco es decir, uy, puros pensamientos positivos, porque lo más probable es que está haciendo doble trabajo la mamá o el papá. En primera instancia está intentando controlar la situación y en segunda instancia está invalidando su malestar. La idea es que eso no suceda, es decir, yo puedo tomar, agacharme a la posición en la que está mi hijo, porque yo entiendo que si yo estoy teniendo una frustración y en todo momento estoy mirando a este adulto tan importante para mí hacia arriba, ya veo que hay una asimetría de poder. Algo tan básico como que yo me pueda agachar, pueda conversar, mirar a la cara, mirar a los ojos y si es necesario a lo mejor tomar su cara para poder respirar calmadamente y dar alguna explicación muy breve si es que es así. ¿Ya? Y también ir entregando todo el sustento que sea necesario para decir, bueno, nos vamos a quedar acá, te voy a explicar lo que vamos a hacer, o bien nos vamos a retirar. Por ejemplo, pasa mucho en los cumpleaños, los niños van, hacen pataletas allá y finalmente un niño va a tener que comprender en algún momento que si esa pataleta se vuelve a presentar, el papá y la mamá van a tener que irse y finalmente la consecuencia es que no lo logró pasar bien como lo quería. Entonces va a ser una instancia. Una primera oportunidad puede ser la oportunidad para aprender. A medida que los niños van creciendo, es posible que la familia se vaya anticipando y ahí está la ventaja. Yo ya sé qué situaciones pueden ser complejas para mí. De modo que yo no me vaya restringiendo y no vaya restringiendo a mi hijo de situaciones que son o eventos que son importantes, pero yo debo ir aprendiendo cuál es el temperamento y el carácter que este niño tiene para saber hasta qué punto esto es normal
y hasta qué punto a lo mejor necesito una ayuda profesional. Claro, pues se requiere esa pasada, ese aprendizaje para que el niño vaya entendiendo cuál fue la situación en el pasado que llevó a cierta acción, perderse el cumpleaños, no obtener lo que quiso, etcétera, etcétera, para que lo vaya cuadrando, ¿no? Así es. Claro. Qué importante, fíjate, el tema del desarrollo psicoemocional en nuestros hijos. Lo importante es el llamado a estar pendientes, a estar atentos y entender no solamente lo que está pasando en ese minuto, ¿no es cierto? El entendimiento de la pataleta, la frustración. Sí, está enojado, está triste, pero un poquito más allá, ¿no? ¿Qué está pasando en él? ¿Qué problemas tiene? Y estar ahí cerquita de él. Muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros, gracias, Jorge, en el programa. Nosotros, fíjate, seguimos avanzando. Antes, hacemos el dato porque él es vecino. Siempre decimos está psicólogo en casa. ¿Dónde te puede visitar la gente para tener tus consejos? Pueden visitar Instagram, Facebook o YouTube buscándome como psicólogo en casa, ver videos e interesante material o estar en contacto también. Exacto. El vecino está ahí al ladito. La casa pareja. Hacemos la pausa y volvemos.